Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Vamos a seguir con esta clase de irrigación de cabeza y cuello. En esta clase lo que nosotros tenemos que ver es en relación a la carotida interna y en relación a la carotida externa. La carotida interna es una arteria bastante fácil, pero la carotida externa es una arteria fácil también, pero es mucho más larga a diferencia de la carotida interna. ¿Qué tenemos que saber? Tenemos que recuperar un poco de los conocimientos que teníamos de la clase pasada. Sabemos que la carótida común se divide a nivel de la vértebra C4 en sus dos arterias terminales o en sus dos ramas terminales. ¿Cuáles son esas dos ramas terminales? Son las dos que estamos viendo acá. Esta, la carótida común, perdón, la carótida interna y esta, la carótida externa. Nosotros primeramente vamos a estudiar a esta, a la carótida interna. ¿Qué tenemos que saber? La carótida interna es rama terminal de la carótida común. Rama terminal de la carótida común. Se extiende desde C4 hasta la cara postre inferior del peñasco, en donde penetra la cara postre inferior del peñasco o porción petrotimpánica del temporal para ingresar al conducto carotídeo y salir por el vértice truncado del peñasco y salir por el vértice truncado del peñasco y así ingresar a la cavidad endocraniana. Y así ingresar a la cavidad endocraniana. Si nosotros vemos en la aplicación, vamos a poner carótida interna, reconstruimos un poco el peñasco, nos posicionamos en una imagen inferior, vemos como la carótida interna está penetrando por este orificio en la cara posterior inferior del peñasco, que se llama orificio de ingreso del conducto carotídeo. Una vez que ingresa, la arteria se dirige por todo el interior del peñasco para llegar así hasta lo que es el vértice truncado del peñasco. Una vez en el vértice truncado del peñasco va a pasar por encima del segmento medial, ¿sí? Va a pasar por encima del segmento medial de este orificio que vemos ahí abajo, o de este lado que vemos mejor, que es el agujero rasgado. Recordemos, pasa por el segmento medial, porque por el segmento lateral pasan los nervios petrosos, ¿sí? Una vez que la arteria carótida interna llegó al endocráneo, luego de salir por el vértice truncado del peñasco, penetra el seno cavernoso, ¿sí? El seno cavernoso, recordemos, a los lados de la silla turca del efenoides, encontrábamos al seno cavernoso. La arteria carótida interna penetra al seno cavernoso. Vemos ahí, acabo de agregar al seno cavernoso. Penetra el seno cavernoso y llega hasta el nivel de las apófisis clinoides anteriores, y llega hasta el nivel de las apófisis clinoides anteriores. Las apófisis clinoides anteriores, recordábamos, estaban formadas por el borde posterior del ala menor del esfenoides. Al nivel de las apófisis clinoides anteriores, va a dar sus ramas terminales. Va a dar sus ramas terminales. Entonces, la arteria carótida interna asciende por la región del cuello posteriormente a la carótida externa, ingresa por la cara posterior inferior del peñasco, por el orificio de ingreso al conducto carotídeo. De allí penetra a la porción petrotimpánica o peñasco del temporal y realiza esta sinusoidad que ustedes pueden ver acá. Esta sinusoidad dentro del peñasco es algo muy importante que se llama sifón carotidio. Se llama sifón carotidio. Y es bastante importante que sepan esto, ¿sí? Sifón carotidio. Luego de salir de por el vértice truncado del peñasco, pasa por encima del segmento medial, pasa por encima del segmento medial del agujero rasgado y penetra el seno cavernoso. Asciende hasta las apófisis clinoides anteriores, en donde da sus ramas terminales, en donde da sus ramas terminales, ¿sí? ¿Cuáles son, primero y por empezar, cuáles son las ramas terminales? Las ramas terminales son la cerebral anterior, coroide anterior, cerebral media y comunicante posterior. Ya veremos mejor eso, porque son las arterias que se encargan de la formación de lo que es el polígono de Willis, de lo que es el polígono de Willis. Pasamos. Ahora, la arteria carótida interna da una sola rama colateral endocranial.
La arteria carótida interna da una sola rama colateral endocranial. La única sola rama colateral endocranial es la arteria oftálmica. Es la arteria oftálmica. ¿Sí? Es la arteria oftálmica. Que esta es la memotecnia para la arteria oftálmica. Sere la supo de ciliares musculares et palfrón. Acá tenemos la traducción de la memotecnia, ¿sí? Ahí tenemos la traducción de la memotecnia. Pero antes quiero agregar algo. Cuando la arteria oftálmica está dentro del conducto carotidio, ¿sí? La D significa dentro del conducto carotidio, va a dar una rama que es la rama, perdón, va a dar una rama, ¿sí? Una ramita chiquitita que se llama carótido timpánica, ¿sí? Que se llama carótido timpánica. Entonces, cuando la arteria carótida interna está dentro del conducto carotidio, es decir, dentro del peñasco, va a dar una arteria que se llama carótido timpánica, que no tiene mucha relevancia, ¿sí? Y luego, cuando sale y llega a las apófisis clinoides medias, da sus ramas terminales y después, ¿sí? Y después da una colateral, que es la arteria oftálmica. Vamos a hablar ahora de la arteria oftálmica, ¿sí? Comenzamos con Cere, ¿sí? Comenzamos con Cere. Esta es la arteria oftálmica. Arteria oftálmica. La arteria oftálmica pasa de la cavidad endocranial a la cavidad orbitaria por el conducto óptico, ¿sí? Por el conducto óptico. ¿Estamos? Y ya en la cavidad orbitaria, la primera rama que va a dar la central de la retina. La arteria central de la retina penetra al nervio óptico, ¿sí? Penetra al nervio óptico y se distribuye por todo el globo ocular y el nervio óptico. Nada más que decir, la arteria central de la retina penetra al nervio óptico. En la memotecnia corresponde a la arteria lagrimal, ¿sí? La arteria lagrimal es esta arteria que vemos acá. La arteria lagrimal se distribuye por encima de todo el músculo recto lateral del ojo para llegar hacia la glándula lagrimal y darle irrigación a la glándula lagrimal, y también da una ramita que da irrigación al músculo recto lateral del ojo. Ahora, supo es una memotecnia, es la parte de la memotecnia en realidad, que lo usamos para supraorbitaria, para la arteria supraorbitaria, ¿sí? La arteria supraorbitaria es esta arteria que vemos acá. La arteria supraorbitaria se distribuye por todo el techo de la cavidad orbitaria y sale de la cavidad orbitaria por lo que es el agujero o escotadura, ¿sí? Supraorbitaria que encontrábamos en el hueso frontal. Sale de la cavidad orbitaria y irriga todos los tegumentos de la frente. Irriga a todos los tegumentos de la frente. Luego vamos a tener a las arterias ciliares, ¿sí? Luego vamos a tener a las arterias ciliares. Las arterias ciliares son estas. Estas son las arterias ciliares. Las arterias ciliares son las que se encargan de dar irrigación a la esclera del ojo, ¿sí? A la esclera del ojo. Ahora, primero, vamos a tener arterias ciliares posteriores cortas y arterias ciliares posteriores largas, ¿sí? Las arterias ciliares posteriores cortas se distribuyen por toda la esclera del ojo. ¿Qué es la esclera? Es la parte blanca del ojo, ¿sí? Y las arterias ciliares largas, ¿sí? Las arterias ciliares largas se distribuyen por toda la, primero penetran a la esclera y luego penetran a la coroides. La coroides es una capa más interna del ojo, ¿sí? Y van a distribuirse por toda la coroides y llegan a nivel del iris, ¿sí? ¿Qué es el iris? Es lo negro central que tenemos, perdón, el iris es lo que tiene color en el ojo, ¿sí? Llegan hasta el iris y forman algo que se llama círculo arterial del iris, que eso lo vamos a ver mejor en la aplicación. En un ratito tengo que buscar arteria oftálmica. No la estoy encontrando. Bueno, vamos a mirar acá. Si nosotros nos vamos bien acá y ponemos todas las arterias correspondientes a esta zona, miren, esta
les voy a pintar con otro color para que se llegue a ver mejor. Esas que yo acabo de pintar azul son las arterias ciliares posteriores largas, ¿sí? Son las arterias ciliares posteriores largas, que se distribuyen por toda la esclera del ojo y llegan hasta la coroides, y desde allí llegan hasta lo que es el iris del ojo, ¿sí? Lo que tiene color en el ojo. Y se distribuyen de lateral y medial, ¿sí? Porque son es una ciliar posterior larga medial y una ciliar posterior larga lateral. Llegan hasta el ojo y forman esto. Esto se llama círculo arterial del ojo. Círculo arterial del ojo, ¿sí? Y fíjense, ahí atrás también les voy a pintar. Esas son las arterias ciliares posteriores cortas, ¿sí? Las arterias ciliares posteriores cortas, que llegan simplemente hasta la esclera del ojo, es decir, la parte blanca. Ahora, las dos que nos quedan, perdón, las que nos quedan son las musculares. Las arterias musculares, no todos los dibujitos lo representan, ¿sí? Pero las arterias musculares son esta, ¿sí? No se ven bien porque acá los músculos están diseccionados y los músculos de la parte inferior de la cavidad orbitaria están tapados, obviamente, pero las arterias musculares simplemente se encargan de dar irrigación a todos los músculos de la cavidad orbitaria. Se encargan de dar irrigación a todos los músculos de la cavidad orbitaria. Lo siguiente en la memotecnia corresponde a ET. ET hace referencia a las arterias etmoidales. Vamos a tener una arteria etmoidal posterior, que es esta, y vamos a tener una arteria etmoidal anterior, que es esta. En el dibujo del Rubier se llega a ver un poquitito mejor. Esta es la arteria etmoidal posterior y esta es la arteria etmoidal anterior. La arteria etmoidal posterior, ¿sí?, penetra o se dirige hacia la cara superior de la lámina cribosa. La arteria etmoidal posterior se dirige hacia la cara superior de la lámina cribosa, mientras que la arteria etmoidal anterior penetra el surco etmoidal, luego pasa al conducto etmoidal, ¿sí? Luego pasa al conducto etmoidal, perdón, pasa el conducto etmoidal, el surco etmoidal y llega al agujero etmoidal. Entonces, surco etmoidal, conducto etmoidal y agujero etmoidal. Estudien etmoides por las dudas si no están entendiendo esto, ¿sí? Ya en el agujero etmoidal se dirige hacia la cavidad nasal y da irrigación a los tegumentos de la cavidad nasal, ¿sí? Luego vamos a tener las arterias que se llaman palpebrales, es decir, la parte de pal de la memotecnia corresponde a las arterias palpebrales. Las arterias palpebrales. Estas que ven acá son las arterias palpebrales, ¿sí? Esa es la arteria palpebral. Y esta es la otra arteria palpebral, ¿sí? Las arterias palpebrales van a dar irrigación a los párpados, al párpado superior y al párpado inferior. Arterias palpebrales dan irrigación al párpado superior y al párpado inferior. Mientras que, lo último que nos queda es front, ¿sí? Front. La arteria frontal, o también llamada arteria supratroclear. La arteria frontal, o también llamada arteria supratroclear, ¿sí? La arteria frontal o supratroclear es la última rama que da la arteria oftálmica, que es esta, ¿sí? Es esta. Esta arteria sale de la cavidad orbitaria y da irrigación a los tegumentos de la frente. ¿Junto con quién? Junto con la supratroclear, es decir, la arteria supratroclear. ¿Sí? La arteria supratroclear y la supraorbitaria, perdón, la arteria supratroclear y la supraorbitaria van a dar irrigación a los tegumentos de la frente también. Ahora, todas estas que yo acabo de nombrar son ramas colaterales de la arteria oftálmica. Tenemos que hablar de su rama terminal, que su rama terminal es la arteria dorsal de la nariz, que la vemos bien acá. La arteria dorsal de la nariz, vamos a poner un poquito en la aplicación, la arteria dorsal de la nariz es esta última rama, ¿sí? Miren, esto es arteria oftálmica propiamente dicha, Lo que le sigue a la arteria oftálmica luego de dar la supratroclear, es su rama terminal, arteria nasal dorsal o arteria dorsal de la nariz. La arteria dorsal de la nariz se anastomosa con la arteria angular de la nariz, rama de la facial, que es rama de la
La arteria dorsal de la nariz se anastomosa con la arteria angular de la nariz, que es rama terminal de la arteria facial, que es rama colateral de la arteria carótida externa. ¿Sí? Entonces, la arteria o rama terminal de la arteria oftálmica es la arteria dorsal de la nariz, la cual se anastomosa con la arteria angular, que es rama terminal de la facial, rama colateral de la carótida externa. Ahora tenemos que hablar en relación con la carótida interna de sus ramas terminales. Ya hablamos de su rama colateral, que es la arteria oftálmica, y la rama terminal de la oftálmica dijimos que es la dorsal de la nariz. Ahora tenemos que hablar de las terminales propiamente de la arteria carótida interna. Y miren, esta es la arteria carótida interna. Esta es la arteria carótida interna. Carótida interna, ¿sí? Arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a dar las siguientes ramas terminales. Va a dar las siguientes ramas terminales. Va a dar la cerebral anterior, que es esta. Cerebral anterior, que son estas. ¿Sí? Va a dar también la arteria media, ¿sí? La arteria cerebral media, que es esta. Arteria, voy a hacer con otro color. La arteria cerebral media es esta. Arteria cerebral media. Va a dar también las comunicantes posteriores, que es esta. Son estas. ¿Sí? Comunicantes posteriores. Y da también una arteria. Y da también una arteria que se llama coroidea anterior. La arteria coroidea anterior es esta arteria que vemos aquí. Coroidea anterior. ¿Sí? Ahora, miren. Ya nombramos todas las arterias, pero lo único importante acá es la formación del polígono de Willis, sinceramente. ¿Sí? La arteria carótida interna va a dar una arteria que se llama cerebral anterior. Cerebral anterior. Las arterias cerebrales anteriores se unen mediante una anastomosis gracias a la arteria comunicante anterior. ¿Sí? Entonces, cerebrales anteriores se unen gracias a la comunicante anterior. Las comunicantes posteriores se unen a las cerebrales posteriores. ¿De dónde nacen las cerebrales posteriores? De la arteria basilar. ¿De dónde nace la arteria basilar? De la arteria vertebral. Y si quieren saber de dónde nace la arteria vertebral, vayan a ver nuevamente la clase de subclávida. ¿Sí? Bueno, gracias a todo esto que yo acabo de explicar, se forma el círculo arterial del cerebro o polígono de Willis. El polígono de Willis está formado por un conjunto de 7 arterias. ¿Cuáles son esas 7 arterias? Comunicante anterior, 2 cerebrales anteriores y 2 cerebrales, comunicante anterior, 2 cerebrales anteriores, 2 comunicantes posteriores y 2 arterias cerebrales posteriores. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y con eso concluye esta clase, en la cual la idea es repasar justamente un poco de lo que es la carótida interna.